Hola internautas o gente que utiliza YouTube. Bueno, mi nombre es Pablo y este es un video para hablarles de mis posibilidades al egresar como sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente voy en primer semestre de la carrera de Sociología. Quiere decir que estudio a distancia. Y bueno, a continuación voy a ir respondiendo una serie de preguntas que me parecen importantes. La definición del español, del diccionario de español de México, que es editado por el Colmex, define a la sociología como ciencia que estudia las sociedades humanas, sus características, su historia, sus conflictos, etcétera. Y bueno, o sea, me gustó mucho esta definición porque creo que recupera algo que yo pienso respecto a la sociología, que es que como toda buena disciplina no podemos pensar esta como en abstracto, nada más como una ciencia pura o algo que solo estudias en concreto, sino que se compone de muchas cosas que hacen que sea un estudio mucho más rico y completo. Y pues no sé, se me ocurrió un ejemplo de que si quisiéramos conocer una comunidad para intervenir en ella por X situación, no sé, de que tuvieran alguna casos de violencia o X problemática, sería importante también como entender su historia, si se ha abordado este mismo problema antes y qué han hecho, si no se ha abordado, por qué, y pues sí, ese es un ejemplo que se me ocurre porque es importante un estudio interdisciplinario más allá de solo centrarse en una cosa y decir como, ay, pues sí. Y bueno, mi siguiente pregunta es, ¿qué características o habilidades debe tener alguien que haya estudiado sociología? O sea, la primera es como una buena comprensión lectora, porque a partir de la comprensión lectora y la lectura, la sana lectura, vamos desarrollando como más conceptos y habilidades y teorías y deben ir complementando. Uno debe decir como, ay, sí, bueno, pues esto se relaciona con esto y puedo usar esta habilidad para explicar esto. Es importante que uno como sociólogo sea capaz de entender un concepto, una teoría o algo y que pueda decir como no, pues esto que plantea tal autor lo podemos ver en este caso de la vida real o en un ejemplo que pueda ser planteado por quien está contando o explicando esta teoría para que se haya una comprensión de cómo aplica esta teoría en la realidad. Y bueno, de igual manera debemos ser muy creativos para las investigaciones y las intervenciones, o sea, tanto en ámbitos como de metodología, de investigación, de recolección de datos, entre otras cosas que se les vayan ocurriendo. Esas son como las cualidades principales que debe tener alguien que estudia sociología. La siguiente pregunta que planteo es ¿por qué es importante la sociología para la sociedad? Y bueno, me parece importante aclarar que eso tiene muchas más respuestas de las que yo puedo dar, pero voy a dar algunas. Algo que podemos lograr es, por ejemplo, entender la estratificación social, como qué significa, cómo funciona, a partir de qué pasa y de esta manera ir desarrollando estrategias para que cada vez sea menor la desigualdad social. Vamos a abordar los movimientos sociales, lo cual me parece también algo muy relevante, o sea, podemos entender cómo desde dónde parten, cómo han trabajado, qué han logrado, cómo se han relacionado estos con el Estado, qué sigue, qué les falta estudiar de ellos, qué, porque es importante conocerlos. Podemos entender la violencia desde diferentes ámbitos y aristas, porque tiene muchísimas, o sea, como violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia estatal, entre otras. De igual manera, ayuda a identificar ámbitos y sociedades y comunidades que están siendo socialmente desatendidas y necesitan de apoyo y ayuda y solución de varios problemas. La última pregunta que voy a responder con esto es la cereza del pastel y en qué puede trabajar alguien que estudia sociología. Pues podemos trabajar en diferentes cosas, entre ellas en el ámbito de la investigación y pues sí, o sea, podemos invitar a trabajar en un ámbito más teórico, en el que sería como desarrollar diferentes teorías, conceptos, investigaciones, y así, o podemos trabajar en un ámbito más bien práctico, en el que nos contratan para ciertas instituciones, somos parte del Estado y vemos cómo están funcionando diferentes áreas o cómo está haciendo el proceso en diferentes comunidades. Y es un ámbito más práctico porque justo hay propuestas concretas a realizar para problemas en situaciones específicas. Algunos de los lugares en los que podemos trabajar son en ONGs, porque hay un montón de esas y se enfocan a diferentes cosas. Y ya es algo muy interesante porque justo
No se puede ser una ONG que trabaja para erradicar la violencia intrafamiliar, así que puede justo ser un espacio en el que se le brinda hogar a madres solteras y a sus hijos o a diferentes personas que se han tenido que desplazar de sus hogares y ahí pueden realizar ciertas dinámicas o investigaciones en las que nosotros podemos ayudar. Si nos interesa saber cómo funciona el mercado y cómo influye este en la sociedad y cómo se pueden hacer ciertos trabajos para que la gente consuma más de un producto, podemos trabajar en una empresa privada y a realizar trabajos de grupos focales, como suele pasar en el Precio de Hierro y otras tiendas departamentales. Podemos trabajar en oficinas públicas y estatales, si nos interesan las grandes ciudades, o sea, podemos como ser parte de estas dinámicas y propuestas que se hacen respecto al urbanismo para mejorar una ciudad, para trabajar en el metro, como estamos teniendo problemas ahora porque se incendiaron las oficinas, o sea, como que justo podemos ayudar mucho en ese tipo de aspectos y dinámicas para tener un mejor manejo social si nos interesa el urbanismo. Y eso es algo que a mí en lo personal me gusta mucho de la sociología, que tiene muchos ámbitos desde donde se puede abordar y desde donde lo podemos decir. Yo creo que sí es muy sencillo que se adapte a lo que nos interesa cada quien. Muchas gracias por haber visto mi video y pues nada, gracias por verme.